Buenas noches, Lee, gusto saludarle. Buenas tardes, licenciado. Se le escucha muy entrecortado, Lee. Yo no le escucho nada. Ni se escucha ni se ve. No se escucha, Licenciado, buenas noches, no se escucha. Oscar Emilio, a ti sí te escuchamos. Buenas noches, jóvenes. ¿Me escuchan? Buenas noches, Nick. Ahorita sí ya se le escucha. No, no se escucha.
Lick, por si puede callar a Oscar Emilio, porque no que ponga Sí, atención. por favor, jóvenes, veamos nuestro micrófono. Veamos ahora, ¿me escuchan? Yo sí la escucho, Lick. No muy bien claro, Lick. Se le escucha, pero no muy claro. Eso. Bueno, hagamos el esfuerzo, quizás tal vez por la lluvia ustedes. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Sí, se escucha. Siente cortado, se escucha. Sí, y a ustedes también lo escucho yo entrecortado. No sé, hagamos el esfuerzo. Entrecortado, sí, así es, Eric. Entrecortado. Es que como hay un Profesor, yo por el momento sí le escucho muy bien. No sé cómo me escucha usted. Ahorita le estoy escuchando bien. ¿Me escuchan ustedes? De Ahora. mi parte sí, licenciado. Es posible que Va. algunos compañeros tengan problemas con sus celulares. Exacto. Celulares o el equipo. la lluvia. Yo considero que el clima nos está afectando un poco. Ya. La lluvia, sí. Hagamos un esfuerzo, a ver qué pasa. Solo quiero pedirles o informar a los compañeros que han solicitado revisión de test de esta sección C, según el control. Lick, perdón. Hasta de la mañana. Profesor, disculpe, si pudiera ponerle mute a una de las dos cuentas porque se escucha eco. Que tiene dos cuentas, una que dice Oscar Emilio Sequén y la otra donde aparece su video. Si le pusiera, silenciara el micrófono, digo yo, de la cuenta donde aparece su video y solo deja la otra para que se escuche bien. Ya. Ahora, ¿cómo estamos? Sí, se escucha bien. Sí, está bien, está mejor, dicen. Muy bien. Me avisan, por favor. Pues estoy manifestándoles a los compañeros que solicitaron revisión de su examen segundo parcial. Según mi control, hay 23 compañeros. Entonces, nos da tiempo, digo yo, un día para el jueves 2 de 11 de la mañana en adelante, es decir, toda la tarde. Los invito a que lleguen a la oficina para que se enteren ustedes de la solicitud. Vamos, el que va llegando le voy a imprimir su formulario para que se enteren ustedes de su examen, ¿no? Entonces, por favor, les voy a dar la dirección de mi oficina. Pueden anotar y yo tal vez más tarde les voy a enviar mi dirección por escrito, pero les anticipo ahora mismo. Es Quinta Avenida 11-70, Zona 1, Ciudad de Guatemala, Edificio Herrera. Repito, Edificio Herrera,
sexto nivel, oficina 6-G, G de gato. Es un edificio que está en la mera esquina de la Quinta Avenida de 12 Calle, zona 1, cerca del Parque Gómez Carrillo, hacia el norte, ¿va? 2 cuadras del Parque Gómez Carrillo, que es la Quinta Avenida, 2 cuadras siguiente, ahí está el edificio Herrera, pues ahí me localizan, por favor, a las 11 de la mañana para esta sección el día jueves. Y ahí nos encontraremos. Merari del Águila ha levantado la mano, diga. Licenciado, buenas noches. Sí, Merari, diga. Yo solo tengo una duda, y es del que por el horario, y usted acaba de comentar, ¿de 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde puede llegar uno o estrictamente solo 1 hora? No, O sea, esa es mi duda. Yo fui uno de los que les solicité revisión, licenciado. Ajá, pero no es usted el que viene del Petén. No, Ahora, hay un compañero que viene del PT que me da pena, ¿verdad? Pues no sé cómo vamos a hacer cuando no se está presente. No, de 11 hasta las 5 de la tarde. Solo tal vez vamos a tener 1 hora para almorzar, ¿va? De 11 a 1 y luego 2 de la tarde a 5 de la tarde. Y así nos da chance para irnos a clase a las 5:30. ¿Estamos? Muchas gracias, Lick. Sí, lo que pasa es que yo sí tenía esa duda porque como me falta un punto para llegar, entonces por eso le solicité la misma. Por favor, llegue con sus leyes. ¿Va? ¿Cuáles son las leyes que se aplicó para ese examen? De usted se recuerda qué variante le tocó. Perfecto. Luis Cecilio González, diga. Yo no pedí revisión, Lick, pero si quiere llevo chicharroncitos para el mediodía y almorzamos. Para tortillitas, así calentitas, mire. Pues pueden llevar ustedes, se comparten entre ustedes. Yo no sé si ustedes se conocen, jóvenes, porque con ustedes empezamos lo virtual, ¿verdad? En el 2020 empezaron ustedes. Creo que recibieron clases 2 meses, pero de ahí a lo virtual, ¿no? No pero sé nos podemos conocer ahí, Lick. Pues yo con gusto los voy a conocer. Ese es un poquito también más motivo. Pero no se preocupe de la comida. Ahí vamos a trabajar y yo tengo mi compromiso a mediodía, 1 hora. Salgo y regreso a las 2 de la tarde. De 1 a 2 suspendemos. El que llega a las 11 y bueno, qué bueno, 12 a la 1 y luego 2 de la tarde a 5 de corrido. Estamos ahí, pues, a la orden, a todos. Bueno, dicho esto, vamos a continuar con el tema que empezamos el jueves de la semana anterior, que fue sobre el amparo. Ahí hicimos preguntas y concluimos que el amparo es un proceso, no un recurso, etcétera, ¿no? Apoyándonos con juristas o estudiosos de la materia, especialmente el doctor Edmundo Vázquez Martínez, que escribió un documento, un ensayo sobre el amparo, interesantísimo sobre el tema, que lo pueden ustedes aplicar. Amparo en términos generales, ¿no? Pero ahí también él menciona una buena parte, el amparo en materia administrativa, que eso es lo que a nosotros nos interesa y por eso es que a mí me interesa repasar con ustedes, porque ustedes ya conocen del amparo, en su momento lo estudiaron. Bueno, dicho esto, que es un proceso. Por lo tanto, como proceso, se ha entendido porque dentro, cuando se plantea el amparo, se abre un periodo, un espacio y tiempo dentro del cual se tramita el amparo. Se inicia con la formulación del escrito, ¿verdad? O sea, el memorial. Se plantea ante el órgano jurisdiccional que resulte competente y es el órgano que debe tramitar, desarrollar y concluir el proceso o una sentencia. ¿Sí? Dicho esto, entonces, en un
proceso de amparo para todos, y en materia administrativa que nos interesa a nosotros, concurren siempre los tres elementos fundamentales concurren en un proceso de amparo. ¿Cuáles son? Primero, los sujetos. Dos, el objeto. Y luego, los actos o actividades a realizar. A realizar y concluye con la sentencia. Veamos un poco los sujetos del amparo. ¿Cuáles son los sujetos? Personas o instituciones que serán llamados y los obligados a tramitar ante un juez el trámite del amparo. Al decir un juez, el primer elemento que debe existir son los órganos jurisdiccionales. Ya sabemos nosotros, y recuérdense un poquito ustedes de los conceptos jurídicos fundamentales, ¿no? ¿Qué significa jurisdicción? Es la investidura que otorga el Estado a los jueces para administrar justicia. El amparo se desarrolla en un proceso judicial. En tal sentido, nuestra ley de amparo establece, ubica esos órganos jurisdiccionales y a la vez les establece competencia. Tal el caso en nuestro sistema. Y en nuestro sistema hay una excepción, jóvenes, en el sentido de manifestar facultad o investidura que otorga el Estado a los jueces para administrar justicia. Y para ser juez, ustedes saben, ¿verdad?, que tienen que ser abogado, ¿no?, graduado, para administrar justicia. La excepción o la variante en nuestro sistema es que se estableció la figura de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, en primer lugar, la Corte de Constitucionalidad como un órgano de control jurisdiccional de amparos, exhibición personal o de inconstitucionalidad, es que a partir de ese momento se le otorga, se le inviste con esa calidad de administrar justicia también. A la par de la Corte Suprema de Justicia, las Cortes de Apelaciones y los juzgados de primera instancia. Al mencionar yo este listado de órganos jurisdiccionales, jóvenes, yo espero que ustedes hayan leído la ley de amparo, que tantas veces les he pedido. Ya saben en qué artículos están establecidos la jurisdicción y la competencia de estos órganos jurisdiccionales, encargados para conocer del amparo. Y el amparo, como una de las garantías constitucionales, al ser afectado, tendrá que conocerse dentro de un proceso constitucional. Bueno, este es en cuanto al primer elemento de los sujetos que aparecen en un proceso de amparo. El segundo elemento como sujeto definitivamente es el solicitante o la persona pues afectada, quien plantea, quien presenta el amparo. Y luego, la autoridad o entidad estatal contra quien se formula
contra quien se presenta la acción de amparo. En el ámbito administrativo o el amparo en materia administrativa serían los órganos jurisdiccionales, los vamos a buscar en un ratitito, por favor, con la ley ahí. El solicitante tiene que ser la persona interesada, porque resulta violentado en un derecho de petición, o porque está latente una amenaza de que su derecho va a ser afectado, porque no se resolvió un acto que es la resolución administrativa que tantas veces hemos manifestado. Por la actitud silenciosa de un funcionario administrativo, definitivamente se está manifestando una amenaza que su derecho de petición no está resuelto efectivamente, ¿no? De manera concreta. Eso sería una amenaza. Los tres sujetos de amparo. El órgano jurisdiccional, el interesado o solicitante del amparo y la autoridad o entidad estatal contra quien se presenta el amparo. Deben tener presente, por favor, si ustedes quieren, traigamos a colación aquella gráfica que hicimos cuando estuvimos estudiando, analizando el proceso, lo contencioso, ¿no? Yo les mandé una hojita formulando señalando el triángulo, mejor dicho, ¿no? Uno de los extremos está el actor demandante, el órgano jurisdiccional o juez, y luego el demandado, ¿eh? Pues podríamos decir acá, el actor es la persona que plantea el amparo ante el órgano jurisdiccional competente. Contra, como es administrativo, contra, o sea, el demandado, el órgano administrativo correspondiente, ¿no? Quien manifestó el silencio administrativo, quien rechazó la petición, o bien quien pidió requisitos ilegales, no razonables. Esos conceptos están establecidos en la ley de amparo, ¿se recuerda? Inciso 10, perdón, artículo 10, inciso E y F. Muy bien. Vamos ahí, por favor, si hay duda, van preguntando y a Rititío les voy a pedir la ley. El objeto, el otro elemento fundamental. ¿Por qué? Como quien dice, la razón del por qué surge la posibilidad de plantear el amparo en materia administrativa. También digo, ¿no? Porque estos dos, hay dos razones como objeto del amparo, para todo, pero también para materia administrativa. ¿Por qué? Porque puede darse una violación, que tantas veces hemos dicho, de un derecho. Ya se violó, ya se ejecutó la violación del derecho de petición por parte de la autoridad administrativa, o bien para enmendar o restaurar una amenaza latente, es decir, como algo que va a suceder en el futuro inmediato sobre el derecho de petición formulado por la parte interesada. Esta parte, si gustan, tomemos la ley, por favor, y busquemos en el artículo 8 de la ley de amparo. Leo yo, y por favor cotejen ustedes. Artículo 8, objeto del amparo. El amparo protege, ahí está la primera razón,
El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. Es decir, contra una violación del derecho de petición porque se manifestó o se está dando el silencio administrativo para nuestro curso en el derecho administrativo. Surge el silencio administrativo, significa que no hay resultado de la petición o de la impugnación que se ha formulado en su momento, ¿ya? Y eso debe ser interrumpida. Y ahí no hay un acto concreto, ¿verdad?, que plasma de manera directa de la violación, sino que por esa omisión de un acto, que es la resolución final, definitivamente va a generar una violación de derecho. Por lo tanto, frente a ese silencio administrativo, es aquí. ¿Por qué? Para proteger la vigencia del derecho de petición. Luego, o restaurar, dice en el cuerpo del artículo, o restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. Esta parte ya se dio la violación. Por ejemplo, en materia administrativa, jóvenes, cuando el derecho de petición no se admite por parte de la autoridad, sin decir, sin justificar, sin razonar dicho rechazo. Frente a ese acto negativo, violatorio de un funcionario o autoridad administrativa, definitivamente cabe el amparo. Y esta es la razón exacta o justa establecida en el artículo 10 de la ley de amparo, su inciso F. O luego, o también, mejor dicho, cuando se le piden requisitos ilegales al interesado. Una resolución, mire, previamente admitir para su trámite, debe adjuntar o acompañarse a un requisito fuera de la ley que no tiene relación con la materia, el que se está solicitando, ¿no?, su autorización, o bien con el motivo de la impugnación. ¿Sí? Eso sería, se está dando. Le notifican, acompaña un requisito, y ese requisito resulta siendo ilegal. No tiene relación para nada, dirían ustedes, con el asunto. Por lo tanto, esta es una violación manifestada, ejecutada de parte de la autoridad, y por lo tanto, el amparo se formula con el objeto de restaurar, ¿ya?, de enmendar, en otras palabras, ¿no? O reparar, también, ¿verdad?, podemos utilizar estas cosas para entender, pues, el concepto de restaurar. Uno es, entonces, dos razones, dos motivos por el cual se presenta el amparo. Uno, para proteger el derecho fundamental. Jóvenes, también, al decir derecho fundamental, es porque es un derecho humano, la petición es un derecho humano. Por lo tanto, hay, pues, la necesidad de formular una acción como garantía constitucional, que es el amparo acá. Muy bien, o sea, pues, dicho así, en pocas palabras, el objeto del amparo, que es la pretensión, para presentarse, ¿va?, es la pretensión basada en los derechos establecidos en el artículo 8 de la ley de amparo. Y luego, los actos. ¿Cuáles son los actos como elementos que deben aparecer en un proceso de amparo? Pues son los que integran el conjunto de actividades, es decir, el conjunto de actos o diligencias
atinentes o adecuados, ¿va?, con el fondo del desarrollo del proceso de amparo. Podrá ser pruebas documentales, podrán ser el expediente administrativo existente relacionado con el derecho de petición formulada, pues definitivamente se formula y se crea un expediente administrativo. Su contenido podrá ser constituir como un acto, una actividad de carácter documental. Pueden haber también reconocimientos judiciales, pueden haber también, pues, declaración de testigos, pueden haber también otros documentos, medios científicos, ¿no?, de prueba, pueden existir entre todos, o sea, pues, conjuntos de actividades necesarios para justificar el debido desarrollo del proceso, desde su inicio hasta el final. Debe manifestarse el periodo de prueba, debe manifestarse todas las notificaciones que debe darse, debe haber respuesta de todos los sujetos involucrados. Tiene que darse el periodo de prueba, pues, dentro del cual tiene que haber también día y hora para la vista. Tiene que haber también auto para mejor fallar. Y la sentencia. Cada acto o actividades en su conjunto debe ser desarrollado en un debido proceso, con un tiempo establecido en la ley de amparo. Y para el buen desarrollo del proceso de amparo, jóvenes, la misma ley de amparo establece que también se desarrolla complementariamente con el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. Muy bien. Entonces, pues, como tercer elemento, está constituido por los actos. Y los actos son el conjunto de actividades que integran, pues, el desarrollo del proceso, desde el inicio hasta la satisfacción de la pretensión de la persona que planteó el amparo, o bien la defensa del órgano administrativo contra la pretensión, hasta con la sentencia. En la sentencia se obtiene esa satisfacción. Tuvo un resultado positivo, digamos, de parte de la persona que inició, quien planteó el amparo, o bien de parte de la defensa del órgano administrativo, en este caso, quien al defenderse dentro del proceso, con un conjunto de actividades también, o actos, demostró que la pretensión formulada por la persona que inició el amparo no se cumplió, no se demostró a cabalidad su objeto. Muy bien. 3 actos repasando. 3, mejor dicho, sujetos del amparo: el órgano jurisdiccional o los órganos jurisdiccionales, el solicitante o la persona que presenta el amparo, y la autoridad u órgano administrativo que presenta el amparo. El objeto es, con base al artículo 8 de la ley de amparo, recordando, para proteger a las personas contra las amenazas de violación a su derecho, manifestado en este caso
por la autoridad administrativa, ¿no? O bien restaurar el imperio del derecho cuando la violación hubiere ocurrido, ¿no? Concretado en su contra. Para tratar de los elementos del amparo, es decir, de estos, lo vamos a distribuir, jóvenes, y con el apoyo de la ley para entender, en primer lugar, el primer elemento, que es la jurisdicción. ¿Quiénes son los órganos que tienen jurisdicción de amparo? Aquí, la jurisdicción del amparo se refiere a la función que tiene cada autoridad jurisdiccional con facultad para administrar justicia. Si leemos el artículo 11, por favor, de la ley de amparo, encontramos el primer órgano jurisdiccional, en el caso nuestro, que ha sido investido por la ley para administrar justicia constitucional, es la Corte de Constitucionalidad. Es el primer órgano jurisdiccional. En el artículo 12 encontramos el segundo órgano o autoridad jurisdiccional para conocer del amparo, que es la Corte Suprema de Justicia. Y artículo 13, la competencia de la Corte de Apelaciones. Luego, artículo 14, la competencia de los jueces de primera instancia. Este es el conjunto, entonces, jóvenes, de autoridades jurisdiccionales investidos por la ley para administrar justicia, hacer justicia en ámbito del amparo. El proceso, o la categoría del proceso, mejor dicho, que desarrollan estas autoridades es constitucional, porque el amparo constituye una de las garantías constitucionales para proteger los derechos fundamentales del hombre, que es la petición en nuestra materia, ¿va?, del derecho administrativo. Quisiera pedirles el favor, cualquiera de ustedes, como a la costumbre, que hemos puesto en práctica acá en clase, que nos ayuden con la lectura de cada artículo. Y esto para ir descifrando, pues, ya, la jurisdicción, la competencia en el amparo. El artículo 11, por favor, ¿qué nos puede leer? Buenas noches, Lic. Buenas noches. Competencia de la Corte de Constitucionalidad. Corresponde a la Corte de Constitucionalidad conocer en única instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo, en los amparos interpuestos en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y el vicepresidente de la República. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Jóvenes, solo para separar, ¿verdad?, y colocar ahí su atención. Hay que ser, es decir, conocedor de la ley y de manera inmediata mencionar. El amparo, como garantía constitucional, ¿eh? Si estos tres autoridades
que representan o que integran los 3 organismos de Estado, lo corresponde conocer, tramitar y resolver en única instancia la Corte de Constitucionalidad. Ahí es donde se presenta el amparo contra el presidente de la República, vicepresidente de la República, contra la Junta Directiva del Congreso de la República, contra los integrantes, o mejor dicho, contra la Corte Suprema, de todos los magistrados que lo integran, ¿no? Y de la Corte Suprema de Justicia. Los 3 niveles, los 3 grupos que integran el Poder Supremo del Estado. En materia administrativa, creo yo, nosotros ahí no podemos. Sí, Diego Hernández, diga. Con una curiosidad, en el caso de las resoluciones que dicta la misma Corte de Constitucionalidad, ¿qué proviene? Sentencias. Sí, definitivamente. Ahí se presenta el memorial o el escrito, acompañando todos los medios de pruebas que usted tenga, por ejemplo. Ellos de inmediato conocerán de esta amparo. Van a desarrollar todo el conjunto de actos o actividades procesales. Terminan con la sentencia. La sentencia, tal vez la pregunta de Diego, no es apelable acá, porque no hay otro órgano de mayor jerarquía a la Corte de Constitucionalidad. Es el órgano máximo para conocer ya de la violación de derechos constitucionales, de las normas constitucionales. La Corte de Constitucional es el vigilante, pues, de la Constitución política. Si uno de estos funcionarios ha cometido por un acto una resolución contra la población, pues serán objetos del amparo. Muy bien, lo conocerá en única instancia. Por eso es que leemos en el artículo, la parte introductoria, en única instancia. Se formula, se desarrolla, termina con sentencia. Esa sentencia no es apelable. Posiblemente esa sentencia será objeto de aclaración o ampliación. Pero esos son medios para que lo hace el mismo tribunal, en este caso la Corte de Constitucionalidad. ¿Ya? Pero ampliar o aclarar contenido de su sentencia. Ese es el objeto de estos 2 recursos. Pero para apelar, para que lo revise otro órgano de mayor jerarquía, no existe esa posibilidad en este caso, ¿no? Máximas autoridades posibles dieron lugar a una violación conocido por la Corte de Constitucionalidad. ¿Ya? Muy bien. Lick, perdone. Sí. Como estipula la ley, que cualquier fallo que haga el integrante de la Corte de Constitucionalidad no es motivo de delito, pero dentro del contexto social que se está tomando y político, hay decisiones que han sido muy arbitrarias y contra la misma Constitución. Ahí que a ellos, ¿qué les puede proceder? Porque ellos se pueden escudar bajo esta premisa y favorecer en este caso al desorden constitucional que existe en este momento. Entonces, ¿qué puede hacerse en esa instancia? Muy bonita pregunta. ¿Qué se puede hacer? Me imagino contra las acciones manifestadas recientemente o que estamos viviendo en Guatemala. Ahí, no sé quién nos habló, pero ahí
analizando al fondo, así como estamos leyendo nosotros ahorita, el espíritu de la norma es clara, qué es lo que tienen que hacer por una acción u omisión producida por estos tres grupos de autoridad, ¿verdad? Señores, no es más que la actitud del pueblo. Recuerden ustedes que el poder reside en el pueblo. La misma Constitución política lo ha resumido. La soberanía le pertenece al pueblo. Solo que en la vida práctica delega en unas autoridades. Para delegar esa función que le pertenece al pueblo, a esas autoridades se han establecido históricamente y en la actualidad nosotros, en nuestro sistema constitucional, un proceso de elección popular le llaman. Ahí participamos nosotros como pueblo de buscar a quién le delegamos la función de ejercer autoridad en nuestro pueblo que nos representa, que haga las cosas de manera ordenada a nuestro favor. En ciencia política, ya en primer año, creo que les enseñaron a ustedes, hay incluso introducción al derecho, hay temas que se pasa por ahí. Pues eso es definitivamente. ¿Verdad que esta actuación que sucede o que han realizado los magistrados de la actual Corte de Constitucionalidad está fuera de la Constitución? Se está incumpliendo con su función constitucional de ser vigilante, garantes de los derechos establecidos a favor del pueblo en la Constitución Política de la República. Totalmente tergiversado su función. Es una postura política, ni siquiera ideológica, porque aquí ideología política en Guatemala no existe, sino que es un interés del grupo. Negativo, interés negativo para beneficiar intereses de pequeños grupos, como lo que ha sucedido, protegiendo el interés, riqueza del hombre que está en el Ejecutivo. El rompimiento de la relación del presidente de la República con el vicepresidente de la República, jóvenes, es terrible y vergonzoso, la verdad. Y eso, la Corte de Constitucionalidad no ha dicho nada al respecto, ¿no? No hay armonía, no hay paz social. O sea que, como recurso, diría yo, es el pueblo, pues. En manos del pueblo está la decisión. ¿Qué hacer? La Corte de Constitucionalidad, la misma ley lo establece, cómo se escogen, ¿verdad? Y se presentan ahí como que buscando trabajo. ¿Y quiénes están ahí? Pues de plano, 2, 3 veces permanecen ahí porque se han beneficiado, ¿no? Están gozando de los privilegios que otorga como funcionarios en ese sentido. Cuando llegan a ocupar ese puesto, la misma ley también les da cierto beneficio, ¿verdad? y protección, y ellos se valen de eso. Pero la verdad, el poder está en el pueblo, o sea, la decisión pues está en el pueblo. Entonces la Corte de Constitucionalidad no es un poder político, no forma parte de los 3 organismos de Estado. Ente asesor de los 3 organismos de Estado. Por eso es que ustedes han escuchado los diputados cuando tienen duda en el contenido de un proyecto de ley, una iniciativa de ley que está discutiendo, etcétera, mandan a consultar a la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué es lo que hace la Corte Constitucional? Los orienta, los aconseja dentro de la legalidad, dentro de la juridicidad,
de sus actuaciones, ¿no? Los tres organismos de Estado. Ya, no es superior en ese sentido. Superior en el sentido de conocer y proteger y restaurar los derechos violados, ¿eh? O por violar. Pero no significa dar órdenes, como sucedió hace poco al actual presidente de la Corte de Constitucionalidad, que lamentablemente no sé si está en la facultad con 1 hora de trabajo para asesorar tesis. Y por eso es que tomaron en cuenta, ¿va? No es titular, es interino. Y lo tomaron en cuenta por compadrazgos, amiguismos. Fue postulado por el Consejo Superior Universitario y ahora es representante de la USAC en esta entidad. Pero dio la orden ejecutiva de desalojar las manifestaciones que se estaban dando, ¿no? Y de la Corte de Constitucionalidad no es ente ejecutor para dar órdenes, sino que orienta a la autoridad. En este caso hubiera sido orientar, aconsejar al Ejecutivo para que actúe a través de su ministerio a realizar un acto concreto. Pero no fue así, es decir, tergiversado. Es una función, se dice una función que no está plasmado en la Constitución Política de la República. Por lo tanto, jóvenes, la ley, en este caso, la ley de amparo, que es ley constitucional, porque fue emitida por una Asamblea Nacional Constituyente allá por 1985, 86 todavía. Y bueno, es el órgano supremo para garantizar los derechos humanos de las personas. En este caso, la vida, la libertad, la dignidad, la paz social. Pero eso ha quedado, ¿qué? Fuera, ¿va? Inobservado por parte de ellos. Bueno, creo que nos estamos manifestando, saliendo pero es dentro del marco de la Constitución Política y de qué hacer de esta Corte de Constitucionalidad. Muy bien. ¿Otro comentario? Continuamos. Bueno, ese es el primer nivel entonces de órgano jurisdiccional con competencia, ¿no? Un órgano jurisdiccional porque está establecido en la ley para administrar justicia constitucional en contra de estos 3 grupos de autoridades, representantes de los 3 organismos de Estado. Muy bien. Lo tramita la Corte de Constitucionalidad en única instancia. Es decir, no procede el recurso de apelación para impugnarla, para revisar. No existe. Muy bien, ahora el artículo 12. ¿Quién otro nos puede dar lectura? Otro compañero que nos apoye, dar lectura de este artículo 12 para encontrar, de ahí vamos a ir subrayando. Yo les voy a ir indicando, subrayar cuál es la autoridad administrativa que a nosotros nos compete aquí en este curso que estamos llevando a cabo. Artículo 12, entonces. Se lo leo yo, licenciado. Artículo 12. Competencia de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia conocerá de los amparos en contra de, inciso A, el Tribunal Supremo Electoral, inciso B, los ministros de Estado o viceministros cuando actúen como encargados del despacho. C, las salas de la Corte de Apelaciones, cortes marciales, tribunales de segunda instancia de cuentas y de lo contencioso administrativo. D, el Procurador General de la Nación. E, el Procurador de los Derechos Humanos. F, la Junta Monetaria. G, los embajadores o jefes de misión diplomática guatemaltecos acreditados en el extranjero. Y inciso H, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Perfecto. Aquí hay 8
autoridades, ¿no? Política, Tribunal Superior Electoral, administrativa, que es lo que a nosotros nos interesa, y jurisdiccionales. ¿Verdad? Una acción violatoria de estos funcionarios políticos o administrativos o judiciales, pues procede el amparo. Para su trámite, desarrollo y sentencia, entonces, que corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Ahora, en materia administrativa, lo que a nosotros nos interesa, ¿va? Porque ya veníamos discutiendo resoluciones administrativas, y emitidas por un ministro o director general, decíamos, ¿no? O un gerente, un alcalde, bueno, la autoridad administrativa, que tramitan la petición y que tramitan un recurso administrativo. ¿Ah? Muy bien. Ellos pueden dar origen, pues, del silencio administrativo, la no admisión para su trámite o la solicitud de requisitos ilegales, ¿no? Muy bien. Entonces, busquemos quiénes son esas autoridades. Pues yo diría, subrayen lo que nos interesa a nosotros, porque a lo mejor se me ocurre hacerles una pregunta sobre este mismo, ¿no? Para el examen final. El inciso B. Para materia administrativa, ahí dirigimos nosotros nuestra atención, ¿verdad? Ante un ministro de Estado o bien el viceministro en función de ministro, es decir, en ausencia del titular, por viajes, qué sé yo, un viceministro desempeña las funciones de ministro. Perfecto. Y quien haya en ese momento desempeñando el cargo, un viceministro como ministro temporal emite una resolución desfavorable, ¿verdad? Y ahí procede el recurso de reposición, que tramita el recurso de reposición, entonces puede generar silencio administrativo. Ahí procede un amparo. ¿Dónde lo planteamos? Pues a la Corte Suprema de Justicia, directamente. Contra el Procurador General de la Nación, posiblemente nosotros en lo administrativo podamos plantear una acción de amparo. Contra el Procurador de los Derechos Humanos, posiblemente, ¿no? En materia administrativa procede ahí un amparo. Inciso F, la Junta Monetaria, que no lo leímos en su momento, jóvenes, yo lamento, sigo diciendo eso, que no tuvo tiempo, pero la Junta Monetaria es una entidad administrativa, ¿ah? Que desarrolla un procedimiento de petición cuando los banqueros, personas, ¿no? Y solicitan la apertura de un banco, tiene que ver la Junta Monetaria, desarrolla un procedimiento administrativo. Si no concede su anuencia o autorización, podrá aparecer un recurso administrativo que es la apelación. No se van a preocupar, que no lo vimos, pero es recurso de apelación. Frente a esa actuación puede generar, pues, silencio administrativo, ¿no? Puede manifestar la no admisión para su trámite, la petición o la impugnación, o solicite requisitos ilegales. Entonces ahí procede un amparo ante la Junta Monetaria. De los embajadores o jefes de misión diplomática guatemaltecos acreditados en el extranjero, posiblemente tengamos nosotros a algún momento en materia administrativa gestionar ahí, en materia de migración, por ejemplo, ¿no? Tratamiento de migración. Esa es materia administrativa. Posiblemente se tenga que plantear una petición ante estos órganos, o bien también un recurso, ¿no? Si resuelve desfavorablemente. Y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, pues definitivamente es una entidad administrativa. Antes era un ministerio, ahora es una entidad técnica creada para realizar esa función desarrollada o relacionada con el desarrollo en áreas urbanas y en áreas rurales del país. Ahí hay una formulación de petición de una comunidad que solicita construcción de un camino, pavimentación de caminos, introducción de agua potable, que conlleve desarrollo, ¿no? Educación también. Posiblemente hay intervención administrativa ante ciertos órganos.
Entonces, jóvenes, lo pueden subrayar ahí, pues, el inciso B, el inciso D y el E, H, G, perdón, E, F, G y H, ¿no? Pueden subrayar ahí. Si asesoramos un partido político, posiblemente planteemos el amparo en contra del Tribunal Supremo Electoral. Nada, porque un partido político no fue aceptada su inscripción por registro de ciudadanos, se puede impugnar, y la impugnación lo conoce el Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Si el Tribunal Supremo Electoral emite una resolución violatoria o amenazante, pues definitivamente y procede el amparo. Bueno, ¿algún comentario? Diego. Ahorita podría plantearse dentro del juego político que se tienen ahorita, como el Tribunal Supremo Electoral ya certificó, ratificó la decisión de las elecciones y se cerró el ciclo para los intereses que el gobierno quiere, sí podría plantear un amparo para invalidar la decisión. Bueno, podríamos pensar que sí, si el Tribunal Supremo Electoral entrara a la cancelación de un partido, ahorita, porque creo que yo no estoy enterado de las noticias, tal vez por la lluvia ustedes no han salido. Es que acaba de no sé si la palabra, confirmar. Ajá. Que los resultados de elecciones son oficiales y que se cierra el ciclo electoral. Allá. Entonces, bajo este contexto, con tal de fastidiar, porque todavía hay 2 meses y medio, sí pueden meterle baterías en contra de ellos a través de un amparo. Diego, y todas las preguntas que hace usted nos interesa a todos como ciudadanos. Recuérdese que el Tribunal Superior Electoral, con base a la ley electoral del partido político, emitió un acuerdo en su oportunidad y señaló el tiempo para el desarrollo del proceso electoral, que finaliza hoy. No sé a qué hora, porque el día termina hasta las 24 horas, ¿no? Pero si se dio en horas hábiles, quiere decir que en este momento son más de ya van a ser las 7, pues ya llegó el momento de cancelación de todo el tiempo del proceso eleccionario, porque ya fueron declarados electos los candidatos o el candidato, presidente y vicepresidente de la República, ya está. Eso está dentro de la ley, el Tribunal Electoral, el Tribunal Supremo Electoral. Ahora bien, lo que existe alrededor son intereses, pongámosle político, pero una política, no sé si tiene característica técnica, pero es una política empírica, pues, tendenciosa, con intereses particulares, están afectando la llegada de estos ganadores y pueden actuar, ¿no? Y quien está actuando, ya sabemos, pues, es el Ministerio Público, ¿no? Una actuación también totalmente equivocada, ilegal, por el tratamiento que le están dando a un partido político, porque los delitos que ha cometido un partido político en su momento no es de trascendencia, para el cual ha sido creada una fiscalía, que es la FESI, ¿no? No, por eso hay una fiscalía electoral de partidos políticos, el Ministerio Público, que es el responsable de investigar anomalías presentadas por partidos políticos o cualquier organización política, pero relacionada, pues, con el quehacer político, partidista. Eso no existe. Todo lo que se está dando son cuestiones creadas, ¿no? Inventadas,
para deteriorar el proceso y que eliminar figura que pueda dañarse o dañar una figura política o una persona que en este momento aún ejerce la representación del Poder Ejecutivo y a quien lamentablemente el pueblo delegó el ejercicio del Poder Ejecutivo en su momento. Y ellos, los tres organismos de Estado están ahora bien coordinados, ¿no?, para proteger sus intereses. Vean y recuerden los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, jóvenes, ¿desde cuándo están ahí? Ellos tenían que haber entregado en el 20, ¿no?, en octubre del 20, pero permanecen ahí. Y la gran anomalía es que hace poco, el 14 de octubre, ellos mismos, los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ellos mismos emitieron un acuerdo ahí, ¿verdad?, para autonombrarse por un año más. Ya su permanencia ahí en la Corte va como magistrados, pues, de justicia, vamos. La Corte Suprema de Justicia en ese sentido. Pues esa es una gran anomalía lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que es, tanto estudiamos derecho y la doctrina del derecho, pero nos afecta mucho eso, nos afecta mucho lo que está sucediendo en el país. Hasta no dan ganas, yo confieso algo, ya no dan ganas de estudiar derecho, porque tanto estudiar, leer, las maestrías, jóvenes, hay mucha anomalía en nuestro sistema, ¿no?, y en nuestra facultad. Ustedes, no sé si resulta siendo enemigo a las autoridades actuales de la facultad, hablar mucho, porque generan ahí. Bueno, entonces ahí estamos, hasta el segundo nivel hemos llegado y no sé, ya van a ser las 7 y nos vamos al otro nivel. Y luego el artículo 13, solo para repasar la competencia, pues, de los órganos jurisdiccionales, o sea, los competentes para conocer del amparo contra los funcionarios públicos, en este caso administrativo, que es lo que nos interesa a nosotros. Voy a leer yo el artículo 13, cotejen por favor. Las salas de la Corte de Apelaciones del Orden Común en sus respectivas jurisdicciones conocerán de los amparos que se interpongan contra los viceministros de Estados y los directores generales. Ojo ahí, el recurso de revocatoria, que tanto hablábamos en su momento de los directores generales. Ese sería para nosotros, subrayen de una vez ahí. Voy a leer solo de las autoridades administrativas, ¿sí? Por favor, por el tiempo. El inciso C, los alcaldes y corporaciones municipales de las cabeceras departamentales. En eso existe diferencia. D, el jefe de la Contraloría General de Cuentas. E, los gerentes, jefes o presidentes de las entidades descentralizadas o autónomas del Estado o sus cuerpos directivos, consejos, juntas rectoras de toda clase. La USACA, la municipalidad, el IX, el Banco de Guatemala, bueno, entidades descentralizadas. F, el director general del Registro de Ciudadanos. G, las asambleas generales y juntas directivas de los colegios profesionales. H, las asambleas generales y órganos de dirección de los partidos políticos. La I, los cónsules o encargados de consulados guatemaltecos en el extranjero, en el mismo sentido que comentamos hacia el de los embajadores. J, los consejos regionales o departamentales de desarrollo urbano y rural y los gobernadores. El segundo nivel, en cuanto al inciso G, de los consejos de desarrollo urbano y rural, dijimos, hay uno que toca a la Corte Suprema de Justicia y hay un nivel, los consejos departamentales, regionales o departamentales de desarrollo urbano y rural, le corresponde a las Cortes de Apelaciones. Si nuestro campo administrativo
si ahí dirigimos una petición o una impugnación, puede darse el lugar, el planteamiento de un amparo. Si así fuera, ya tenemos ubicado el órgano jurisdiccional competente para conocer del proceso constitucional de amparo. 14. Competencia de los jueces de primera instancia. Los jueces de primera instancia del orden común, es decir, penal, civil, laboral, ¿no?, en sus respectivas jurisdicciones conocerán de los amparos que se interpongan en contra de a los administradores de rentas. Por favor, pongan Superintendencia de Administración Tributaria. La C, los jefes y demás empleados de policía. La D, los alcaldes y corporaciones municipales no comprendidos en el artículo anterior. E, los demás funcionarios, autoridades y empleados de cualquier fuero o ramo no especificados en los artículos anteriores. F, las entidades de derecho privado. Por ejemplo, una ONG, ¿no?, puede darse lugar, una violación de derecho ahí, y puede plantearse el amparo. O sea, pues, en el campo administrativo podemos establecer en este sentido. Luego, hay una facultad de la Corte de Constitucionalidad en el artículo 15, cuando no hay competencia establecida. Señalado, si aparece una autoridad administrativa por ahí para nosotros, y que su nivel jerárquico no está localizado en estos artículos anteriores, 11, 12, 13, 14, pues entonces está la posibilidad de que la Corte de Constitucionalidad indicará a qué órgano jurisdiccional se planteará el amparo. El artículo 16, también una facultad de la Corte de Constitucionalidad, y luego las actitudes, posibilidades que aparecen en el proceso en un proceso de amparo. Por ejemplo, impedimento de parte del juez, del órgano jurisdiccional que tendrá que conocer del amparo y por lo tanto podrá excusarse, no participar en el conocimiento, trámite del amparo. También las recusaciones. El artículo 18, muy importante, jóvenes, tramitación total del amparo. Si en un departamento de la República hubiere más de un tribunal competente, es decir, juzgado de primera instancia, ¿no?, civil, penal, laboral, familiar, que eso es lo que se caracteriza el sistema ahora, el que conozca a prevención llevará a cabo la tramitación total del amparo. Es decir, no se traslada de un órgano a otro órgano. Se encargará de del planteamiento del amparo, trámite del amparo hasta su finalización. Ahora, jóvenes, de la Corte Suprema de Justicia, entonces, hasta los juzgados de primera instancia, sí, el amparo se manifiesta o se tramita en dos instancias. Ahí sí. ¿Por qué? Contra la sentencia del amparo emitida por la Corte Suprema, por la Corte de Apelación o un juez de primera instancia, sí procede el recurso de apelación. Y por el recurso de apelación, el proceso de amparo, conocido por ellos en un momento, se traslada o se eleva al conocimiento de la Corte de Constitucionalidad. ¿Sí? La Corte de Constitucionalidad revisa el proceso realizado allá, en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte de Apelaciones o en un juzgado de primera instancia. Finalizamos ahí y nos vemos el jueves entonces con el recordatorio de encontrarnos a partir de las 11. Feliz noche. Gracias, Buenas noches. Buenas noches.